charlas, ya un clásico de APSA. Bueno, gracias a Marco por la invitación. Breve, el viaje inmóvil van a presentar Ignacio Bartolone, dramaturgo, que nos va a introducir al tema, y bueno, Marco Zurita y Nicolás Alonso, psiquiatra conocidos de la casa. Adelante. Hola, se escucha bien, ¿no? Bueno, si querés pasemos a la primera imagen. Bien, yo vengo soy dramaturgo, guionista, trabajo en la ficción, entonces lo que voy a hacer antes de pensar y postular cuestiones que hablen del subtexto de esta charla, voy a definir algunas coordenadas de lo que es lo inmóvil, del viaje inmóvil, y voy a hacer un recorrido básico tratando de no aburrir a nadie en términos de lo que tiene que ver con el concepto de viaje en términos de ficción. Y también anticipo que algunos de los ejemplos que vamos a ver respecto a una genealogía de viajes inmóviles, cuando tengamos más o menos el concepto aclarado, tienden como a versificar cierto pulso vital, digamos, que quizás esté como distante de la idea del concepto de depresión y suicidio pasivo. Pero bueno, yo también creo que las épocas modifican las operaciones de lectura, digamos, los contextos modifican las operaciones de lectura, y creo que si asumimos que en este momento estamos viviendo en una época distinta a los contextos que los ejemplos van a ir apareciendo, asumiendo que vivimos en un estado de hiperrealidad, simulacro y simulación, creo que el arcano negativo del viaje inmóvil va a tener, digamos, la justificación respecto al subtítulo. Perdonen que me justifique tanto, pero bueno. El postulado del viaje, básicamente, en términos de ficción, es lo que se entiende cuando uno piensa en la progresión de una obra, ya sea una película, ya sea una novela, ya sea una obra de teatro, es decir, los acontecimientos narrados que traccionan hacia algún punto. La vieja definición de estructura dramática, la que yo estudié en su momento en la carrera de dramaturgia, narra la idea de la estructura de la acción. Y este formato, para empezar a aclarar un poco las cuestiones, es lo que seguramente reconozcan más fácilmente ustedes si pensamos en términos de progresión, cuando podemos usar palabras como protagonista, antagonista, primer acto, segundo acto, desenlace y demás tópicos que en definitiva responden a un sistema de imposición formal que es lo que se conoce como el viaje de ida. El viaje de ida, de alguna manera, es lo que más cerca nos queda cuando uno piensa en una concatenación de hechos que se producen a la relación de ejes de conflicto. Y esto lo voy a explicar para que no sea tan teórico y tan difícil. Si vemos el dibujo acá, este dibujo se llama El Camino del Héroe, y es muy claro, digamos, uno lo puede ver con claridad. La fase 1 sería esa pequeña casita en un bosque. La fase 2 sería alguien que sale de esa casa. La fase 3 es una incursión que uno podría definir, digamos, como una fase tercera en la cual algo sucede. Y así, digamos, van como avanzando las fases, etapas por etapas, en función de sus ejes de conflicto. ¿Qué significa esto? Que para que algo suceda en el status quo de la casa A, digamos, tiene que ser modificado el estatuto primero para que alguien salga de esa casa, para que se encuentre con un mago, o que se encuentre con la magia, o que se encuentre con la ancestralidad simbólica, para que después haya una esfinge y así. Lo explico todavía con un ejemplo más fácil. Seguro recordarán la trama de Hamlet. Digamos, el status quo es, hay un príncipe que está... llega como el mar. Ahora. Vamos, anda para acá, Sí, sí. Claro, bueno, cuando decimos Hamlet pensamos concretamente, hay un príncipe que está melancólico, que no se saca el luto, ¿no? Eso sería la casa, el reino del estatuto 1. Acontece que se le aparece una presencia de una especie de orden del más allá, que es su padre, ¿no? Y le dice, che, esto que pasó no es como te lo están contando, y en función de eso se va activando una trama que, insisto, es lo que se conoce como el viaje de ida. Que pasemos de imagen. Acá no es tan importante la jerarquización que se le dé a los ejes de conflicto, porque por lo general, como contaba Marcos recién respecto a lo solemne, los ejemplos que se suelen traer suelen ser como de altos valores. Uno dice Hamlet, ¿no? Uno puede pensar también que en una obra de Chekhov, en una obra en donde la situación el conflicto sea muy pequeño, también hay una concatenación de ejes de conflicto, digamos, ¿no? De hecho, el minimalismo lo muestra claramente. Pero insistimos con esto, cuando pensamos en el viaje de ida o viaje de ida y vuelta, por ejemplo en Terminator, perdón, un ejemplo más extraño, uno podría decir, insisto con esto, que la trama progresa, avanza, digamos, ¿no? Va conquistando fases.
Y acá traje un ejemplo que me parece que es interesante. Este es Homero, bueno, o es un busto de Homero, el bardo por excelencia, y hay un momento, pasemos de imagen por favor, de la Odisea, que quizás lo recuerden si no se los narro brevemente, que es que en el regreso de Ulises, Ulises en un momento termina varado en la isla de los lotófagos. Es decir, toda su tripulación, él incluido, van a parar una isla donde se come una flor de loto, que es una flor que produce un estado de anestesia. En ese momento la trama se frena, digamos, se estanca la situación. Y Ulises empieza a tener ciertas percepciones, cierto grado, digamos, entre la situación narcótica en la que está y toda su tripulación viviendo una especie de bacanal. Él se da cuenta que hay algo de esa situación que no es la trama para la cual ha sido invocado y que los dioses lo han ordenado. Entonces, pasemos de página. Perdón la calidad de las imágenes. Este es el paraíso, ¿por qué volver a casa? Dicen los tripulantes, básicamente. Entonces, Ulises lo que hace es darse cuenta que eso está detenido. Entonces, reinicia el viaje de ida, o en este caso, como él lo dice, el viaje de ida y vuelta, y los mete a todos nuevamente en el barco y la trama sigue. Sí, pasamos de imagen. Bien, el tema de progresión y de generar avance tiene básicamente que ver con algo muy concreto que los que escribimos ficción entendemos, que es que cuando hay progresión, por lo general lo que se produce es una autonomía de los materiales expresivos. ¿Esto qué significa? Lo que se logra con la progresión de un material, encadenándola, y acá no voy a dar clases, digamos, de guión y de dramaturgia, pero lo que uno logra con una obra que tiene autonomía es que el espectador suspenda la incredulidad. Es decir, el espectador se sienta a ver esta obra y durante un tiempo determinado suspende la incredulidad, suspende o ver un tacho de luz, o suspende ver a alguien que conoce que está actuando, o suspende la situación, digamos, el mal uso de cámara que el director pueda tener o demás, que eso también es constituyente igual obviamente del formato. Pero lo que sucede es que la progresión, la autonomía, se logra a través de un pleno conocimiento de los materiales expresivos de una obra. Entonces lo que sucede es que una obra en un momento es un mundo cerrado en sí mismo que sucede. Muchas veces es un espejo refractario de lo real, muchas veces no, y acá no vamos a hacer, digamos, una clase sobre géneros. Pero importante como detectar esta idea, que es que cuando el material tiene un orden de progresión, se suspende la incredulidad del espectador y el espectador cree en una especie de fe poética en eso que está viendo, ¿no? Pasamos. Bueno, acá está Wally, que es el viajero eterno. Y vamos así, ahora sí meternos con el tema del día, que son los viajes inmóviles. Si el viaje de ida, tal cual lo conocemos en términos aristotélicos como principio, nudo y desenlace, marcaba una progresión en términos de peripecia y de alguna manera indicaba el camino que promovía la transformación de un personaje o de un conjunto de personajes, piensen en cualquier ficción, piensen en Jurassic Park también, digo, cualquiera vale en ese sentido. El viaje inmóvil, a diferencia de eso, plantea una radiografía distinta en términos de avance, ya que de alguna manera el avance está cifrado en lo estático, no en lo progresivo. Y voy a decir algunos tropos del viaje inmóvil para después explicar qué es, quién lo inventó, si es que se inventó y demás. En algunas instancias podemos decir que el viaje inmóvil es una cartografía del ánima y del alma. Es un mapa de la sustancia sentimental y afectiva de un personaje o de un conjunto de personajes. Es una exploración inamovible que permite restituirle a lo cotidiano la condición de sagrado. Son también los procedimientos para reeditar el asombro y la fascinación por lo trivial. También es el deleite por la clasificación, por las listas, por las categorías, en sustitución al deleite por la aventura. También es la quietud en movimiento, la lejanía cercana, la cercanía lejana. Básicamente es viajar sin moverse para poner las cosas en movimiento. También se dice que es la exploración al mundo cotidiano, al extrañamiento de los objetos cercanos, y es el someter a los espacios conocidos a un extrañamiento en lo que se conoce como la aventura de la manía repetitiva de lo existente. Ahora voy a desarrollar con ejemplos y va a quedar un poco más claro estos tropos concretos. Pasamos de imagen. Bueno, esto es una anécdota personal que traje, me la permití, no sabía qué grado de... cómo encarar esta charla, porque bueno, no es mi ámbito, pero les voy a contar la primera vez que yo conocí un viajero inmóvil. En el 2001 yo era adolescente, tenía 17 años, y en ese momento regía en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de que la policía vista de civil.
Entonces vos estabas en una plaza y venía un vagabundo y te pedía los documentos, y era como una situación muy extraña todo el tiempo lo que pasaba. En ese momento yo frecuentaba una plaza cerca de Once, en la cual yo me juntaba con personas más grandes, que eran como unos maleantes, a los cuales pretendía emular y pretendía parecerme, porque bueno, necesitaba modelos de referencia concretos. Una noche, a las 4 de la mañana de un jueves, estábamos con los maleantes y otros más parecidos a mí, digamos, estábamos los duendes y los maleantes, y sucedió que vino un vagabundo y nos pidió documentos. Y nos quedamos todos azorados. Estábamos fumando un cigarrillo de marihuana y los 12 que éramos fuimos a parar un calabozo. Sucedió que los maleantes entraron al calabozo y se fueron a dormir. A mí eso me desmoralizó de una manera total. No podía creerlo. Tenían tan acostumbrado, habían pasado tantas veces por este calabozo, de la comisaría 17, que ellos directamente organizaron una estadía como muy tranquila y se durmieron. En cambio, los duendes nos arrinconamos en un rincón, empezamos a sentir un frío que no había, ni siquiera hacía tanto frío, era septiembre y no sé, pero bueno, todas las sensaciones, eso. En un momento se iluminó un pedazo del calabozo y escrito en la pared se leía la palabra Freedom en vez de Freedom, escrito con caca, perdón la escatología, pero les cuento los detalles para que se imaginen en qué estaba yo en ese momento. Y empezaron a hacer pasar gente que habían llevado presa, arrestada, mejor dicho, perdón, durante esa noche. Y acá viene algo muy singular que siempre que explico esto me cuesta justificar, pero sé que es así, que es que en ese momento, un clima de ebullición social total, estaba todo a punto de explotar, de hecho terminó explotando, las comisarías tenían un cupo de gente que meter por noche, lo cual es directamente absurdo, porque uno diría, si no hay gente que meter en el calabozo, ¿por qué habrías de meter a alguien, digamos, concretamente? Pero bueno, había un número determinado de personas que tenían que pasar por ahí. A la madrugada metieron un chico que había robado, el pibe se presentó, se hizo amigo nuestro, qué sé yo, y a las 2 horas apareció Jaime. Jaime era un muchacho boliviano que vivía a la vuelta de la comisaría y no tenía papeles. Entonces, cuando la comisaría no llegaba al cupo, le tocaba la puerta a Jaime, y Jaime iba 2 horas al calabozo, sí, así como están escuchando, y salía. Nosotros en ese momento, aventurados un poco por el romanticismo de una época y creyéndonos algo que finalmente no terminamos siendo, pero bueno, pensando que había una situación de libertad o una idea de ponderar situaciones humanas que después se nos cayó a todos eso, empezamos a decirle, no puede ser Jaime, ¿cómo que te hagan esto es increíble, qué sé yo. Y Jaime dijo esta frase que para mí dio comienzo, por lo menos a mi interés con los viajes inmóviles, que dijo, chicos, no se preocupen, a mí me pasa esto seguido, pero yo cierro mis ojos y tengo mi jardín. Dijo esto, y quiero dejar esta frase solemne instalada para que sigamos. Bueno, este que están viendo acá, el hombre acodado, es Javier de Maestre. En la primavera de 1790, él es arrestado y condenado a 42 días de prisión por haberse batido duelo. Acá hay otro dato que contar. Javier de Maestre era un contrarrevolucionario, y si bien la Revolución Francesa cortó un montón de cabezas, no podía cortar todas las cabezas. O sea, en el momento era como ya demasiado. Entonces lo que sucedía, parecido un poco a lo de Jaime, es que Javier de Maestre tiraba un papel en el piso y lo llevaban preso. O sea, lo tenían de punto, básicamente. Todo el tiempo lo llevaban preso. Él era un opositor a la revolución, esto ya lo dije, y la cosa es que lejos de lamentarse, Javier de Maestre decide, en homenaje a los libros que estaban de moda en ese momento en Francia, que eran los libros sobre aventuras y excursiones a lugares exóticos, libros que por ahí alguna vez vieron o se cruzaron, como libros como Viajes a las Indias, Viaje a Américas y demás. Él escribe una especie de diario muy extraño al cual titula Viaje alrededor de mi habitación, que básicamente es una bitácora de 42 días, que fueron los días que estuvo preso, en los cuales él lo que hizo básicamente fue llevar un diario de día a día en una exploración por ese cuarto. El libro son 42 días y son 42 entradas, ¿no? Que funciona como una especie de exploración psicótica, una especie de sondeo obsesivo por el cuarto en el cual él está encerrado, y por momentos lo que hace el diario es entremezclarse con diálogos con un criado que le lleva la comida. Poner la siguiente imagen, que es, fíjense las condiciones en las cuales estaba preso, supuestamente Javier de Maestre, ¿no? Y él empieza como a hacer una especie de como conjunción de soliloquios y pequeños monólogos respecto de teorías, indagaciones, que le va arrojando el propio cuarto en función de las cosas que va viendo. Entonces el diario, el libro, que se los recomiendo mucho, está en internet de descarga gratuita,
Es una especie de bitácora completamente obsesiva en la cual él detalla cada punto de la habitación que lo acompaña. Por ejemplo, hay un momento muy famoso que él un día dice: hoy voy a visitar a las sillas, como si uno estuviese en un lugar y se va a ver a las jirafas, ¿no? Entonces él habla de las sillas y la situación de ponderar el trasero en las sillas y demás. Hay otro momento muy hermoso también que me hizo acordar lo que Marcos mostró, no sé si estuvieron en la charla anterior, pero de las imágenes esas del cuarto, que hay como un cuadro de muy mal gusto en la habitación, no está preso, y él hace toda una teoría sobre el mal gusto y el amor, que es excepcional. Y les voy a leer cómo empieza, la tercera entrada les voy a leer para que vean más o menos en qué tono está y cómo está construido. Dice: mi cuarto está situado a 45 grados de latitud según las medidas del padre Bacchia. Su dirección es de levante a poniente y forma un largo cuadrilátero que tiene 36 pies de perímetro. Mi viaje tendrá más, no obstante, de esta dimensión, porque lo atravesaré con frecuencia de una punta a la otra, o bien diagonalmente, sin sujeción ni regla, ni método. Haré zigzags, recorreré todas las líneas posibles en geometría si la necesidad lo exige. Dice: no me agradan las gentes que son tan dueñas de sus pasos y de sus ideas, que dicen: hoy haré 3 visitas, escribiré 4 cartas, acabaré con este trabajo que he comenzado. Bueno, y sigue, ¿no? Sucede que digamos, podemos pensar que haya precursores involuntarios del viaje en móvil, pero a partir de acá se desata una especie de manía por el viaje en móvil, porque este es el libro más vendido en Francia de ese año, particularmente. La introspección que va llevando de Maestre lo termina llevando como una especie de modelo metafísico muy particular, en el cual él pondera la diferencia entre el viaje del cuerpo y el viaje del alma, y la apreciación del cuerpo y la apreciación del alma cuando viajamos. Y hay una frase que yo siempre digo, porque me recuerda mucho a la frase de mi maestro Jaime, que dice: me han privado de recorrer mi ciudad, pero me han dejado el universo entero. La inmensidad, la eternidad están a mis órdenes en este cuarto infinito. Bueno, acá cuento una cosa que no tengo imágenes, no las traje, pero les quiero contar que ese libro generó un furor y una especie de manía por los viajes inmóviles, y obviamente salieron 40 viajes inmóviles al año siguiente. Maestre escribió un segundo viaje inmóvil que llamó Viaje Nocturno alrededor de mi habitación, esta vez no estando preso, pero apagando la luz. Después había uno muy famoso de una escritora francesa, que obviamente, lamentablemente, por las condiciones de época, se puso un seudónimo de varón para poder sacarlo, que era Viaje alrededor de mis bolsillos. Y también sucedió una cosa que es una anécdota que siempre me gusta contar, que es que en ese momento había una querella entre Aviñón y Roma por la sede papal. O sea, había un problema como institucional muy grande, y gran parte del mundo católico no reconocía al Papa de Roma y gran parte del mundo católico no reconocía al Papa de Aviñón. Fue un momento que hubo 2 papas. Entre esto y situaciones propias de una peste que hubo en su momento, la gente que practicaba, digamos, con efervescencia la religión en ese momento, ¿no? Bueno, después vino la revolución y la cosa cambió, pero estamos hablando de que todavía había un credo muy fuerte, peregrinaba todos los años hacia lugares determinados, iban al Camino de Santiago y demás. La iglesia de Aviñón, para sumar adherentes, porque obviamente corría con desventaja con la iglesia romana, empezó a pedirles a los creyentes que mandaran un testimonio de una especie de recorrido simulando haber hecho una peregrinación, contando, por ejemplo, como que uno se levantaba, iba al baño, volvía a la cama y había hecho el Camino de Santiago. Y la iglesia te mandaba un título que decía: usted ha recorrido el Camino de Santiago, usted es mejor creyente que los demás, y bueno, cosas así, ¿no? Pasamos de imagen. Bueno, este que está acá, este señor es Perec, es un autor que no recomiendo tanto yo, un poco aburrido, pero bueno, si lo quieren leer, léanlo. El libro que voy a presentar de él sí lo recomiendo concretamente, porque si pensamos en una genealogía de viajeros inmóviles, Perec hizo, por esta cuestión de la clasificación, por el deleite de redescubrir lo que ya es conocido y demás, una especie de obsesión en su obra, ¿no? Y, hacemos de imagen, perdón, este libro es clave para pensar los viajes inmóviles, que es lo infraordinario. Lo infraordinario básicamente es una narración minuciosa, una especie de inventario demencial en el que Perec describe todo lo que ve y nos lo presenta de una manera nueva, extraña y absolutamente genial. Este es un autor de la larga genealogía de viajeros inmóviles, y como no estamos en una clase de teatro, yo me ahorro hablar de quien para mí es el gran viajero inmóvil, que es Samuel Beckett, que si nos leyeron alguna vez una obra de él, claramente es un viajero inmóvil y podemos seguir. Les voy a leer lo que sería el ars poética, o sea, las coordenadas poéticas del libro en el cual Perec pretende escribir esta situación, que me parece que es un texto que está bien para seguir pensando el viaje inmóvil. Y dice:
Siempre nos habla el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario. 5 columnas en la tapa y grandes titulares para los trenes que solo empiezan a existir cuando descarrilan, y cuanto más viajeros muertos, más existen esos trenes. Los aviones solo acceden a la existencia cuando son desviados o explotan. Lo mismo los autos, cuyo único destino es estrellarse contra los árboles. 52 fines de semana por año, tantos muertos, tanto mejor para la información si las cifras no cesan de aumentar. Es necesario que detrás de un acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida solamente debiera revelarse a través de lo espectacular, como si lo significativo fuera siempre lo anormal, cataclismos naturales, conmociones históricas, conflictos sociales, escándalos políticos, amorosos, etc. En nuestra precipitación por medir lo histórico, lo significativo, lo revelador, dejamos de lado lo esencial. Los maremotos, las erupciones volcánicas, las torres que se derrumban, los incendios forestales, los túneles que se desmoronan, terrible, monstruoso, escandaloso. Pero ¿dónde está el verdadero escándalo? Los diarios hablan de todo salvo de lo diario, lo que pasa realmente, lo que vivimos, el resto. ¿Cómo dar cuenta de lo que ocurre y vuelve a ocurrir cada día? Lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo indagar en eso? ¿Cómo describirlo? Interrogar lo habitual no lo interrogamos, no nos interroga, no parece construir un problema. Vivimos sin pensar en ello, como si no transmitiera preguntas o respuestas, como si no fuera portador de ninguna información, ni siquiera es condicionamiento, es anestesia. Dormimos nuestra vida con un sueño sin sueños. ¿A dónde está nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espacio? ¿Cómo hablar de esas cosas comunes? Más bien, ¿cómo acorralarlas? ¿Cómo hacerlas salir, arrancándolas de la corriente en la que permanecen sumergidas? ¿Cómo darles un sentido, una lengua, para que hablen finalmente de lo que existe y somos? Quizás se trate de fundar finalmente nuestra propia antropología, la que va a hablar de nosotros, la que va a buscar en nosotros lo que durante tanto tiempo nosotros saqueamos en los demás. Ya no lo exótico, sino lo endótico. Interrogar lo que parece tan normal, lo que ya hemos olvidado, su origen. Volver a encontrar algo de la sorpresa que podía experimentar Julio Verne o sus lectores frente a un aparato capaz de producir y transportar sonidos. Porque tanto esa como otras sorpresas han existido y fueron las que nos moldearon. Lo que se trata es de indagar en el ladrillo, en el hormigón, en el vidrio, en nuestros modales en la mesa, nuestros utensilios, nuestros horarios, nuestros ritmos. Interrogar lo que para siempre parece haber cesado de sorprendernos. Claro que vivimos, claro que respiramos, caminamos, abrimos puertas, bajamos escaleras, nos sentamos en una mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con quién? Describa su calle, propone Perec. Describa otra. Bátalas a duelo. Haga el inventario de sus bolsillos, de su bolso. Interróguese acerca del origen y el uso futuro de los objetos que saca de ahí. Interrogue a sus cucharitas. ¿Qué hay debajo de ese empapelado? ¿Qué son esos libros? ¿Cuántos gestos son necesarios para marcar un número de teléfono? ¿Por qué no se venden cigarrillos en todos lados? ¿Cuál es el idioma de nuestra mascota? Y termino con esto de Perec que dice: poco me importa que estas preguntas sean aquí fragmentarias, apenas indicativas de un método, a lo sumo de un proyecto. Me importa mucho más que parezcan triviales y futiles. Eso es lo que precisamente las vuelve tanto o más esenciales que otras, a través de las cuales hemos intentado banalmente captar y definir la verdad de los sucesos. Bueno, seguimos. Bueno, para que vean que no todo es contar cucharitas, no, porque dicho así parece como Perfect Days, ¿no? La película de, digamos, vamos a irnos un poco más lejos para pensar que el viaje inmóvil también puede generar un grado de trascendencia y de aventura. El que están viendo, el niño despeinado que están viendo se llama Nemo. Es el protagonista de una historieta que se llamó Little Nemo, Pequeño Nemo, si querés pasar de página, que básicamente le escribió Winsor McCay y básicamente le cambió la cara al arte. Le voy a explicar por qué, más allá que yo sea fanático. Porque esta historieta fue la primera en tramar los cuadros de una manera que nunca se había hecho, y eso fue una influencia capital para el cine de los Méliès. Es decir, los Méliès eran fanáticos de Nemo y empezaron a pensar la encuadración de los cuadros, los montajes y demás en función de esta historieta. Lo que es interesante, no sé si vos podés acercar un poco, Marcos, como darle doble clic o no, eso no sucede, ¿no? Bueno, les cuento básicamente, igual lo van a poder ver porque tengo varias acá y la idea un poco es aburrirlos con esto. Hay un personaje del otro mundo, digamos, del mundo de la fantasía, del mundo etéreo, de lo como queramos llamar, que siempre convoca a Nemo a una suerte de aventura,
Entonces ese rey convoca un heraldo, lo ven en ese pequeño como grillo que está ahí, que está arriba del barbudo, y el grillo lo va a buscar a Nemo, que siempre está durmiendo, y se lo lleva a una aventura fantástica, en este caso una especie de competencia arriba de unos canguros, como pueden ver, y siempre la historieta culmina con que Nemo se termina despertando en la cama. Pasemos a otra para que veamos que acá es exactamente lo mismo, y Nemo claramente corresponde a la genealogía de Viajeros Inmóviles, porque Nemo viaja sin moverse para ningún lado completamente. Un dato importante, o dos datos importantes, es que Nemo en latín es nadie, y para mí no es menor el dato que el nene se llame nadie. Y por otro lado, otro dato que me parece interesante es que Winsor McCay vendía, digamos, estas tiras dominicales, que eran gigantes, una plancha gigante, en la puerta de las iglesias después de la misa de los domingos. Con lo cual para mí intentaba un sabotaje total de la imaginación. Acá, bueno, acá hay otro también. Cuestiones como muy tiernas. Nemo es huérfano de padre y madre y cada vez que sueña ve a su madre y a su padre, más siempre es su abuela la que lo despierta. Bien, pasemos y ya vamos acá. Bueno, vamos a detenernos un poco en esto. Bien, el señor que están viendo en pantalla se llama Ernest Shackleton. Básicamente es un conocido marinero que tiene en su haber un diario de supervivencia, ya que él, como muchos otros en un momento, digamos, tuvo la intención de conquistar el continente antártico en tiempo récord. Es decir, una vez que el mundo civilizado conquistó los continentes, se establecieron nuevas rutas marítimas de comercio y se pretendía llegar a diferentes lugares en tiempo récord, ¿no? Él se propuso hacer una especie de, si querés pasar para que veamos el recorrido, perdón. Él se propuso hacer este recorrido en tiempo récord. Lo interesante es que no salió de Chile, salió de Argentina, y ahora les voy a contar por qué es interesante. Si querés pasemos. Y esto me parece que es un dato importante. Fíjense el afiche, digamos, del diario en donde Shackleton pedía gente para tripular su barco. Decía: se busca hombre para trabajo forzoso, la paga es mínima, meses de completa oscuridad, el peligro es constante, el regreso no está asegurado, el honor y el reconocimiento de los sucesos quizás. O sea, imagínense la desesperación que había en ese momento por conseguir trabajo, que la gente se subía a un barco con esas... frío amargo. Sí, sí, un frío amargo. Bueno, lo que se imaginan es lo que, si pasemos de imagen, sucedió que el barco encalló, ni más ni menos. Si querés pasar porque quiero mostrar una más y después te hago volver, perdón, Pasemos. Lo primero que hicieron fue jugar un picadito, como que el barco se quedó encallado y se pusieron a jugar a la pelota. Y acá hay algo que me parece que es interesante traer frente a la especie de como de fiebre con la película de la tragedia de los Andes, que es que Shackleton llevó a cabo una especie de proceder de viaje inmóvil que garantizó que ninguno se muere y sobrevivirán todos. Entonces, el diario de viaje de él básicamente es la organización en tiempo y forma para llevar adelante una vida que les permitiera no volverse locos, no cagarse de hambre y sobrevivir. Vamos así para atrás, por ejemplo, una más. Lo primero que hicieron fue bautizar a toda la colonia de pingüinos que tenían cerca. Después se los comieron, obviamente, porque no había... Claro, pasemos. Bueno, viajaron con un fotógrafo, con lo cual la expedición fue, digamos, en ese sentido, como fue retratada hermosamente. Pasemos una más. Este es el grupo concreto. Hay un dato que siempre cuento, se lo conté a Bayara Marcos, que es muy interesante, que es que la voluntad por mantener el pulso vital en este viaje inmóvil, porque claramente es un viaje detenido, condensado, coagulado, llevó a que una parte del barco esté destinada a lo que Shackleton llama en su diario los encuentros sociales y amorosos. ¿Qué significa esto? Nadie podía abusar sexualmente de nadie, más si dos personas se ponían de acuerdo, podían ir a esa parte del cuarto y nadie los podía juzgar. Así que, en ese sentido, hubo aventuras amorosas también. Pasemos. Bueno, el picadito. Fíjense dónde estaban. Pasemos. Bueno, también tenían perros que ellos habían llevado y también se los comieron, por supuesto. Creo que estamos. Bien. No sé si querés que pongamos lo de Melero. Vamos a intentar reproducir un audio, que este es un tema de Daniel Melero, que fue invitado a este congreso hace unos años. Y Daniel le interesa mucho este viaje. De hecho, una vez, la única vez que yo lo vi, a Daniel hablamos de este viaje. Lucila Morris, defensora de pobres y tullidos. ¿Cuál es el problema? No me gusta. Bueno, Matías. ahí está Franchella. Bueno, la cosa es que, hablo rápido, Melero le dedica un tema a este viaje y recuerden el afiche del diario que les leí. Sí.
hacia aquel lugar, no sé. Ellos saben que ser es ser diferente, ser diferente. Ellos saben que ser es ser diferente, ser diferente. Qué esfuerzo insensato, tanta calamidad. Un sueldo bajo, frío extremo, un viaje peligroso. La paga es mínima. Meses de completa oscuridad, en peligro constante. Bueno, nada, esta fue la introducción al viaje inmóvil. Ahora si quieren les doy la palabra a los muchachos. La prioridad acá de la que hablara Nacho, así que